Unidad de aprendizaje número 2. Metodologías de desarrollo de sistemas de tiempo real. Tema 3. Una semántica de acciones para MML. Los fundamentos del modelo MML. MML es un lenguaje de metamodelado pensado para construir el núcleo de UML de tal manera que se pueda definir de una manera mucho más simple y que pueda ser extendido y especializado para diferentes tipos de sistemas. Entre los conceptos básicos, MML establece dos distinciones ortogonales. La primera es una correspondencia entre los conceptos del modelo, la sintaxis abstracta y las instancias, el dominio semántico. La segunda es la distinción entre los conceptos de modelado y la sintaxis concreta, y se aplica tanto a conceptos del modelo como a las instancias. La sintaxis es una forma en que estos elementos se concretan. Los conceptos del modelo y las instancias están relacionados a través de un paquete semántico que establece la relación de satisfacción entre los modelos y las instancias válidas. Entre los conceptos de modelado y la sintaxis concreta se establece una relación similar, como se muestra en la siguiente figura, la que ustedes pueden observar aquí. Este es el método MML, entonces tienes acá el modelo y tienes acá las instancias, tienes acá los conceptos relacionados con las instancias. Estas distinciones se describen en términos de un patrón de definición del lenguaje. Cada componente del patrón es un paquete. Como en un ML, un paquete es un contenedor de clases u otros paquetes. Además, los paquetes en MML se pueden especializar. Este es el mecanismo clave por el que se generan definiciones extensibles del lenguaje y es similar al mecanismo de extensión de paquetes definido en catálisis. Aquí la especialización de paquetes se indica colocando una flecha de especialización de UML entre paquetes. El paquete hijo especializa y por lo tanto contiene todo el contenido del paquete padre, o sea, hay una herencia. Otro componente importante de MML es su paquete core, que define los conceptos de metamodelado básicos usando en MML paquetes, clases y atributos. El paquete actual de conceptos del modelo de MML no proporciona un modelo dinámico de funcionamiento. Así, en las siguientes secciones se describe una propuesta para la semántica de las acciones en MML, que se basa en una extensión del paquete core de MML. Dos han sido los objetivos principales de la definición de la semántica de acciones. El primero, incluir la semántica de acciones como el único o como el núcleo dinámico de MML. MML se centró originariamente en el modelado estático, por lo que una extensión natural es añadir características dinámicas. Esto implica la definición de vistas de modelo y de instancias y la separación que puede capturar tanto las nociones de acciones como los conceptos y funcionamiento en términos de cambio en el estado de las instancias. Un segundo objetivo es hacer uso de la simplicidad de ML y sus modelos de semánticas como base para explorar la definición de acciones en un lenguaje del estilo de UML. Obviamente, este es un primer hito para trabajos posteriores para
incorporar modelos similares en un ML. Trabajo que actualmente está siendo como parte del proceso de envío de propuestas para UML2. Finalmente, para conseguir el objetivo de la simplicidad, nos hemos centrado en la definición de un subconjunto de las acciones que se van a usar en la semántica de acciones. Estas acciones son write variable, por ejemplo, forman un núcleo de acciones primitivas que todos los lenguajes de acciones deberían incluir. Estas acciones son primitivas en el sentido de que la definición de acciones adicionales podría ser potencialmente descrita en términos de estas primitivas, facilitando así una estrategia de definición más estructurada en niveles. Una ventaja adicional de esto es que una herramienta que puede ejecutar las acciones primitivas puede actuar potencialmente como motor de ejecución sobre el que se pudiera traducir las definiciones de un lenguaje más rico. MML está pensado para ser extendido de manera consistente, por tanto la definición de las acciones se hará en otro paquete en MML, siguiendo la estructura del resto de paquetes, es decir, el paquete debería estar compuesto de paquetes para el modelo, las instancias y la semántica. Con los paquetes de modelo y de instancias subdivididas, a su vez en paquetes para los conceptos, la sintaxis concreta y la correspondencia entre concepto y sintaxis. Hablemos ahora del núcleo dinámico. El núcleo dinámico intenta modelar la evolución de los valores de los elementos del sistema a lo largo del tiempo. En contraste con la vista del modelo estático que considera las instancias unidas a un único valor. La estrategia escogida para definir el modelo dinámico considera que los elementos mutables, los objetos, evolucionan a través de diferentes estados a lo largo de la vida del sistema, según cambian sus valores, las acciones que se ejecutan sobre ellos. Estos estados contienen todos los valores del elemento en un instante dado. El elemento asociado a este estado se identifica por medio de un atributo, la identidad, que es única en el sistema para ese elemento. Es decir, dos estados se refieren al mismo elemento si solo si tienen la misma identidad. Esta relación entre los sucesivos estados de un elemento también se muestra por medio de la asociación next, que significa que un estado dado es el siguiente estado de un elemento sobre el que se ha ejecutado una acción. Los conceptos del modelo y la semántica siguen siendo iguales que en el núcleo estático, y es el paquete de los conceptos de instancias el que cambia. Cada instancia de la metaclase Object representa un estado de un elemento mutable. El nuevo paquete para los conceptos de instancias del núcleo dinámico se muestra aquí a continuación. Acá en esta imagen se muestran los conceptos de instancias del núcleo dinámico. Acciones. En la definición de UML, OCL es un lenguaje formal para expresar restricciones sin efectos laterales. La evaluación de estas restricciones no cambia ningún valor del sistema. MML tiene su propio lenguaje de restricciones basadas en OCL, con unos pocos cambios semánticos.
Este lenguaje proporciona todas las expresiones básicas del lenguaje OCL. El concepto actual expresión de MML cubre las expresiones básicas de OCL. Estas incluyen expresiones lógicas, referencias a slots, variables e iteradores sobre tipos contenedores como sequence, sets y bar. Sin embargo, no define otras expresiones como las aritméticas. Los métodos de MML se usan para definir procedimientos computacionales. Los métodos no tienen efectos laterales y simplemente sirven para evaluar un conjunto de parámetros contra una expresión OCL para obtener un resultado. Se puede definir un nuevo método simplemente cambiando la expresión. Las acciones representarán los procedimientos computacionales que cambian el estado de un elemento del sistema. Las acciones no tendrán una expresión que especifique lo que hace la acción, sino que definirá las nuevas clases que especialicen el concepto de acción básica. Su funcionamiento particular se describirá por medio de reglas de corrección. Con esta estrategia se tiene un conjunto de acciones básicas sobre las que se van a construir las nuevas acciones que sean necesarias. En este trabajo solo se va a definir un conjunto básico de acciones que resulte suficientemente para permitir la definición de las otras acciones en base a ellas. Se distinguirá las acciones primitivas de las compuestas. Las acciones primitivas son suficientemente simples y no necesitan definirse en términos de otros elementos más simples. Las acciones compuestas se definen como una composición de acciones más simples, tanto primitivas como otras que también pueden ser compuestas. Concepto de modelo. Se puede entender un modelo como una clase abstracta que especializa la clase classifier. Cada acción tiene un conjunto de parámetros de entrada. Como el orden de los parámetros es significativo, estas asociaciones están ordenadas. Los parámetros de entrada representan los valores que la acción necesita para ejecutarse. Estos valores pueden incluir el objeto sobre el que se aplica la acción. Tras las acciones son ejecutadas por un objeto que puede ser llamado el ámbito de la acción. La asociación entre las clases action y class muestra la clase a la que pertenecía el objeto ámbito de la acción. Métodos. El método AllActions devuelve el conjunto de todas las acciones de una clase, incluyendo las de sus progenitores. AllAction escoge solo una acción en el caso de que haya múltiples padres con acciones con el mismo nombre. Esta es tal vez la estrategia simple para tratar el tema de las colisiones en la herencia múltiple, aunque se podría mejorar definiendo una regla de mezcla si fuera necesario. En el método AllSubAction devuelve todas las subacciones de una acción anidadas a cualquier profundidad. Concepto de instancias. Vamos a ver el concepto de instancias. Concepto de instancias. La clase execution está definida en el paquete de conceptos de instancias que se han mostrado. Una instancia de la clase execution representa una ejecución real de una acción. Una instancia de execution tiene una secuencia de valores de entrada sobre los que ejecutarse. Una entrada distinguida es el estado del elemento que se modifica en la ejecución.
Una ejecución también tiene valores de salida, entre ellos está el nuevo estado del elemento modificado. Una instancia de execution también tiene una asociación con la instancia de la clase object, que la ejecuta la asociación self. Aunque no hay noción de tiempo, ni por tanto de ordenación temporal en el modelo dinámico, hay una relación causal entre las ejecuciones en el sistema. Para una ejecución puede haber una ejecución previa, previous, y otra simple. También hay una relación causal entre la ejecución de la acción y los valores usados en ella. Como una acción no puede ejecutarse hasta que todos los valores de entrada hayan sido calculados. Los valores producidos después de la ejecución de la acción no pueden ser usados como parámetros de entrada. La semántica de este paquete ya se ha visto anteriormente. Métodos. El método AllSubExecution devuelve todas las ejecuciones de una ejecución anidadas a partir de profundidad. Las reglas de corrección. Una salida de una ejecución no puede ser usada como entrada de esta ejecución. Aunque no hay noción de tiempo, ni por lo tanto de ordenación temporal en el modelo dinámico, hay una relación causal entre las ejecuciones en el sistema. Para una ejecución puede haber una ejecución previa y otra siguiente. También hay una relación causal entre la ejecución de la acción y los valores usados en ella. Como una acción no puede ejecutarse hasta que todos los valores de entrada hayan sido calculados. Los valores producidos después de la ejecución de la acción no pueden ser usados como parámetros de entrada. La semántica de este paquete se muestra en la figura 3.5. Métodos. El método AllSubExecutions devuelve todas las subjeciones de una ejecución anidadas a cualquier profundidad. Reglas de corrección. Una salida de una ejecución no puede ser usada como entrada de esa ejecución. Bien, mis queridos estudiantes, hemos terminado la lectura del texto de referencia y a continuación vamos a continuar viendo a ADA como un software para el desarrollo de sistemas de tiempo real. Regresando al software ADA, acá tenemos un ejemplo donde tenemos cómo se definen las variables, tenemos el procedimiento que se llama raíz y todo el cuerpo tiene que ver con el procedimiento raíz, ¿no? Roots. Pero dentro del procedimiento tenemos un bucle con loop, ¿no? Y tenemos también un condicional, ¿no? Get x, entonces exit x igual 0. Si no, poner la raíz cuadrada de x. Hay que poner x y la raíz cuadrada, ¿no? Entonces luego hay que colocar la frase no es real. Esto es algo cortito, ¿no? Veamos los tipos de datos que soporta ADA. Tipos de datos. Un tipo de dato es un conjunto de valores con un conjunto de operaciones primitivas asociadas. ADA es estricto con los tipos de datos. Una clase es la unión de varios tipos con características comunes. Clasificación de los tipos de datos. Acá pueden ustedes ver una síntesis de los tipos de datos. Elementales, compuestos. Y entonces todo llega, pues esto, por ejemplo, en los compuestos llegas a los valores numéricos, a los reales, incluye números imaginarios, etc.
Tipos discretos. Tenemos los enumerables. Entonces tienes, por ejemplo, los booleanos, los caracteres, el type mode is manual o automático. Enteros, con signo, entero. Dentro de index hay que colocar el rango del 1 al 10. Luego tenemos enteros modulares. Entonces acá hay un octeto, ¿no?, que es 256. Aquí tenemos algunos tipos de reales. Con coma flotante, su rango es de 5 hasta una cantidad bien pequeñita. Coma fija, con redondeo y con decimales, ¿no? Acá estamos viendo cómo se declaran las variables y las constantes, ¿no? Son dos objetos, variables y constantes, entonces acá están sus declaraciones. X será un float, J será un entero. También tenemos números con nombres. Por ejemplo, dentro de los números reales tenemos el pi, que es una constante que vale 3.14. Tenemos los números enteros, que son tamaños constante, por ejemplo, igual a 5. Y acá tenemos subtipos. Un subtipo es un subconjunto de valores de un tipo definido por una restricción. Acá ven la sintaxis de cómo se debe escribir. La forma más simple de restricción es un intervalo de valores. Hay dos subtipos predefinidos. Los subtipos naturales, ¿no? Los subtipos positivos. Las operaciones con valores de distintos subtipos de un mismo tipo están permitidas. He aquí un ejemplo, ¿no? Se define A, es un small index que va a ser igual a 1. B es un big index, C es un index. Entonces A es igual a 3, es correcto. B es igual a C, A es igual a 6, es incorrecto porque está sujeto a hasta, ¿no? Es un small index igual a 1, no es un big. Entonces A es igual a B también es incorrecto, A es igual a C es incorrecto, y A es igual a A más 1 también es incorrecto, ¿no? Puesto que vamos a tener que A es mayor que 4. Tipos compuestos, formaciones. Tienes formaciones o arrays. Tienes un tipo voltage porque es un array, es un index de voltaje. Un tipo matrix que es un array, en este caso de 10 por 10, ¿no?, que está compuesto por floats. Tenemos entonces la declaración B es voltage, B5 es el elemento, dado que B5 es un array, entonces B5 significa que estamos en el elemento 5, tiene valor 1, ¿no? Entonces B, acá tienes un array que es 1.0, 0, 0, 0, 2.5. Esto es un array de 10 elementos, ¿no? Entonces se ha definido así, 10 elementos, ¿no?, con valores de float. Entonces acá ya se están colocando algunos valores del 1 al 1.0, de 5 a 2.5, otros, etc., ¿no? Tiras de caracteres. Las tiras son formaciones de caracteres. Por ejemplo, tienes type string, isArray, positive, ram, ¿no? Este es string, es una cadena de caracteres, ¿no? Y acá lo estamos definiendo en un array. Objetos y operaciones. Acá tienes definición de un string de 1 a 10 caracteres. Por ejemplo, el string ejemplo. Entonces acá va desde de 1 a 7 caracteres. A es igual a ABC. Entonces tiene, en este caso, 3 caracteres. A 1 a 3 igual, esto es correcto. Acá defines A de 1 a 3 caracteres. Y ABC estaría correcto, ¿no? Antes se definió A de 1 a 10, por eso es incorrecto. B se definió de 1 a 7, entre comillas, ¿no? Es un string. Entonces son las sintaxis que debes usar para definir u operar tiras de caracteres.
Luego están los registros. En los registros tenemos el registro state. Terminas con el registro record. El registro acá se va a llamar state. Acá fijas, el registro es operating mode, reference al voltaje, ¿no? Objetos y componentes. X es state, es la declaración. Reference igual a 0,1 es un agregado que es el voltaje. X automatic también es un agregado. Y bueno, son los objetos y componentes de los registros. También tenemos registros con discriminantes. Por ejemplo, variable, y defines dos, temperatura y presión. Entonces acá la medida, y defines acá el registro, valor del voltaje, y cierras el registro. Y acá T, la medida T de temperatura o P de presión, ¿no? Indicando incluso el rango. Entonces el discriminante tiene que ser un tipo discreto, no se puede cambiar una vez que sea asignado. Tipos de acceso. Los tipos de acceso apuntan a objetos de otros tipos. Por ejemplo, tipo state reference is access a state. Objeto de acceso, controller state reference, ese es un tipo de acceso. También se pueden hacer instrucciones simples. Por ejemplo, acá U es igual al producto de 2 por el valor del B5 del array de voltaje más U0. O se puede llamar a un procedimiento que se haya definido. Get B, B llamas al voltaje. Puedes tener una instrucción nula también. Bien, hemos culminado el tema 3 de la unidad 2. Nos estamos viendo en el tema 4. Hasta entonces.